Video número 32 del curso de lenguaje C. Veremos la biblioteca String. Es una biblioteca nativa del lenguaje C que posee 21 funciones que ayudan en la manipulación de strings. Estas funciones permiten contar elementos, copiar strings, concatenar strings, compararlos y otras diversas posibilidades. Las funciones de una biblioteca se comportan como un comando, se declaran con su nombre y se le definen algunos parámetros. En este curso no se van a presentar por ahora todas las funciones que ofrece esta biblioteca, solamente presentar las más importantes y más utilizadas. Esto porque existen algunas funciones que se aplican a determinadas situaciones que todavía no la hemos visto y presentarlo ahora puede generar algún tipo de confusión. Funciones de copia de string. Una de ellas es la strcpy, que es una abreviatura de string copy, donde se le definen dos parámetros, string de destino y el string fuente. O sea, se va a copiar al string destino todos los caracteres del string fuente, incluido el indicador fin del string, el conocido /0. Si el tamaño del string destino es menor que el del string fuente, se puede producir un error, el denominado overflow, que es un desborde de memoria. Esto puede causar inconvenientes en el programa. En el caso contrario, que el tamaño del string fuente es menor que el string destino, no se produce ningún tipo de error. Otra función de copia es la strncpy, donde se definen tres parámetros: el string destino, el string fuente y un número entero que define una cantidad. Copia al string destino la cantidad de caracteres del string fuente que son indicados en el parámetro cantidad. Si el tamaño del string destino es menor que el del string fuente, se produce un error. Si la cantidad de caracteres copiados desde el string fuente es menor que el tamaño del string destino, debe agregarse en el string destino el carácter indicador fin del string, el /0. Funciones de concatenación, strcat, donde se definen dos parámetros, string destino y string fuente. Concatena, o sea, le agrega al string destino el string fuente. El primer carácter del string fuente va a sustituir al indicador fin de string, el /0, del string destino. El indicador de final de string es colocado al final del string destino. Otra función de concatenación es la strncat, donde se definen tres parámetros: string destino, string fuente y cantidad con un número entero. Concatena, o sea, le agrega al string destino la cantidad de caracteres del string fuente que son indicados en el parámetro cantidad. El primer carácter del string fuente sustituye al indicador /0 del string destino. El indicador /0 es colocado al final del string destino. Funciones de comparación. Una es la strcmp, donde se definen dos parámetros, el string A y el string B. Retorna un valor luego de realizar una comparación carácter a carácter entre el string A y el string B. Compara el primer carácter de un string con el primero del otro string. Si ambos caracteres son iguales, continúa la comparación con el segundo carácter. Esto se repite hasta encontrar una diferencia entre los caracteres comparados o hasta encontrar el fin del string, el /0, en alguno de los dos strings. Los valores posibles que retorna es 0 si todos los
caracteres son iguales. Si el carácter del string A tiene un código AXI, el número AXI que corresponde a ese carácter es mayor que el código AXI del carácter del string B, retorna un valor 1. Ahora, si el carácter del string A tiene un código AXI menor que el código AXI del carácter del string B, retorna un valor -1. Otra función de comparación es la strncmp, donde se definen tres parámetros: el string A, el string B y cantidad, un valor entero. Retorna un valor luego de realizar una comparación carácter a carácter entre el string A y el string B. Compara el primer carácter de un string con el primero del otro string. Si ambos caracteres son iguales, continúa con el segundo carácter y así se repite hasta encontrar una diferencia entre los caracteres comparados, hasta encontrar el fin del string, el barra inversa 0, en alguno de los dos strings, o hasta encontrar una cantidad de caracteres similares que sea igual al valor indicado en el parámetro cantidad. Si todos los caracteres son iguales, retorna valor 0. Si hay diferencia entre los caracteres de la misma posición de los strings, retorna como resultado la diferencia entre los códigos AXI de ambos caracteres. Funciones de comparación y conteo. La función strspn, donde se colocan dos parámetros, string fuente y string de comparación, retorna la cantidad de caracteres que desde el inicio del string fuente se encuentran dentro del string comparación. No interesa en qué posición, tienen que estar dentro del string de comparación. Retorna 0 si no existe igualdad entre el primer carácter del string fuente y cualquier carácter del string comparación. Otra función de comparación y conteo es strcspn, donde también se colocan dos parámetros, el string fuente y el string comparación. Retorna la cantidad de caracteres comparados antes de encontrar una igualdad entre el carácter comparado del string fuente y algún carácter del string comparación. Si el primer carácter del string fuente es igual a cualquier carácter del string comparación, el resultado retornado es 0. Si ningún carácter del string fuente es igual a cualquier carácter del string comparación, retorna la cantidad de caracteres del string fuente. Función de conteo strlen. El único parámetro que precisa es un string. Devuelve la cantidad de caracteres que contiene el string sin tener en cuenta el carácter que indica fin del string, el conocido barra invertida 0. Vamos a ver cómo se utilizan y cómo se comportan estas funciones de la biblioteca string. Inicialmente tenemos que incluir la biblioteca, si no las funciones no van a ser ejecutadas. String.h, el nombre de la biblioteca. Primero aquí declaré dos strings, uno llamado fuente de un tamaño de 20 elementos y otro llamado destino con un tamaño de 18 elementos. Al fuente ya le atribuí el texto curso lenguaje C y al destino le atribuí el texto vacío. Como habíamos visto, yo no puedo hacer una atribución directa, el lenguaje C no me lo permite, yo no podría pasar todo el string fuente adentro del string destino. Ahora, con esta biblioteca y
con la función strcpy lo podemos realizar. Lo primero que hago es imprimir el valor que tiene el string destino en el terminal, luego el valor que tiene, los caracteres que tiene dentro el string fuente, y luego aplico la función indicando cuál es el string de destino y el string fuente. Esto no se pueden invertir las posiciones, siempre primero el destino y luego el fuente, y después imprimo el resultado a ver qué me copia, si me lo copia bien lo que está en fuente dentro de destino. Como ven, me imprime primero lo que tiene destino, luego me imprime lo que tiene el string fuente, curso lenguaje C, y después el destino, después de la copia, curso lenguaje C. O sea, lo copió perfectamente de uno hacia el otro, del fuente hacia el destino. Recordando que yo no puedo colocar en el destino una fuente que sea mayor que el tamaño del destino, si no se puede producir un error. Ahora vamos a seguir con la función de copia por cantidad. Aquí yo voy a descomentar el comentario. Observen, aquí tengo comentado esta línea. Lo voy a retirar al comentario aquí, y ahora me queda un comentario múltiple, y aquí voy a realizar lo opuesto. Voy a comentar esta línea y esta otra para poder utilizar únicamente estos comandos. Los otros quedaron comentados. Ahora veamos la función strncpy. Volvemos a un caso similar. Tengo aquí la fuente, que es programación C, y el destino, que dice hola. Va a imprimir lo que contiene destino, lo que contiene fuente, y luego en la función voy a decir que coloque en destino el contenido de fuente, pero solamente 7 caracteres, y luego imprime el resultado. Como ven, destino hola, fuente programación C, y después de la copia me coloca program. ¿Por qué? Porque me colocó solamente 7 caracteres, los 7 primeros caracteres. Voy a descomentar y comentar aquí para continuar. Vamos a una función de concatenar. Aquí tengo el destino, curso, la fuente, lenguaje C. Entonces yo voy a concatenar dentro de destino, le voy a colocar, le voy a agregar lo que tengo en el string fuente. De la misma manera presento inicialmente lo que contiene destino, lo que contiene fuente, y después de la concatenación cómo nos queda destino. Como ven, destino es igual a curso, fuente igual a lenguaje C, y aquí viene la concatenación. Observen, como yo había explicado, el primer carácter de lo que es la fuente, que en este caso es el lenguaje C, el primer carácter va a ocupar el lugar que teóricamente aquí estaría el /0, ocupa este lugar. Entonces los textos van a quedar pegados uno contra otro. Si yo aquí colocase un espacio, por ejemplo, y lo pruebo, observen ahora, él me va a colocar después del espacio. Entonces ahora la concatenación queda curso, espacio, lenguaje C. Eso es algo a tener en cuenta en la concatenación, que el primer carácter de la fuente ocupa el carácter, el indicador de final de string del destino. Ahora, ¿qué sucede si yo acá, vamos a suponer, este es un string de 6 caracteres, ¿no? Lo voy a dejar así y quiero concatenar este
fuente dentro de destino. Vamos a probarlo, a ver qué sucede. Y observen que aquí salieron algunos caracteres diferentes. ¿Por qué? Por el tamaño ya se comenzó a producir un error. Por eso hay que tener en cuenta cuál es la cantidad que tenemos que colocar. Aquí lo voy a dejar de 20 como estaba anteriormente. Voy a descomentar y aquí voy a comentar el comentario. Esto para no tener que estar eliminando y dejar todo dentro del archivo que después va a ser subido al GitHub. Bueno, ahora la función concatenar, pero con cantidad de caracteres. Igual que la anterior, curso, aquí ya le dejé el espacio, como ven, en la palabra, en el texto curso, lenguaje C. Imprimo el destino, la fuente, y luego concateno con esa cantidad de caracteres. O sea, él me va a colocar de la fuente solamente 6 caracteres. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí ven el destino, curso, la fuente, lenguaje C. Y ahora, como resultado, curso, lengua. ¿Por qué? Porque él contó los primeros 6 caracteres del string fuente. Voy a descomentar el comentario para comentar aquí. En realidad para comentar y descomentarlo, ¿no? Ahora, función de comparación, la strcmp. Tenemos aquí dos strings exactamente iguales, el A y el B. Ambos dice biblioteca string, sin ninguna diferencia. Me va a presentar el contenido del string A, el contenido del string B, va a cargar en una variable entera que la llamé resultado, el resultado que me entrega esa comparación y luego lo voy a imprimir. Pulsar F6. Como ven, string A, biblioteca string, string B, biblioteca string. Resultado 0. No hubo ninguna diferencia. Por eso me retorna el valor 0. Ahora, ¿qué sucede si yo aquí le voy a cambiar este valor? Le voy a colocar una S mayúscula al primer string, al string A. Vamos a ejecutarlo. Me dio como resultado menos 1. ¿Por qué menos 1? Un número negativo. Porque en la tabla AXI, si observamos aquí la letra S mayúscula, es código 83 y la S minúscula 115. Es menor el código AXI del carácter diferente del string A en relación al B, por eso menos 1. Ahora, si fuese al contrario, si este fuese mayor, el del string A que el del string B, el resultado obviamente va a tener que ser 1. No interesa en qué punto del string. Observen que ahora el resultado es 1. Como decía, no interesa en qué número de carácter, en cualquier lugar va a retornar donde encuentre esa diferencia. Lo mismo sucedería, vamos a suponer que aquí yo le voy a quitar la O al A, entonces el A va a ser mayor, la T va a ser mayor que la O, porque aquí va a estar la diferencia en este carácter. Vamos a probarlo. Entonces me va a tener que dar como resultado, como valor de resultado, el número 1. Y como ven, resultado número 1. Si fuese a la inversa, o sea, si yo quitase la O de aquí, me daría menos 1. Voy a descomentar y a comentar para descomentar. Función de comparación con cantidad, similar a la anterior.
utilicé los mismos valores, string A y string B iguales, sin ninguna diferencia. Solamente que aquí, en la función, tenemos que indicar como parámetro hasta qué carácter queremos contar esa comparación. Yo coloqué aquí hasta el carácter número 13, que es la letra T de string. Después me va a imprimir el resultado. Como habíamos dicho, si son iguales, va a retornar 0. Como son exactamente iguales, me está retornando el 0. Ahora aquí se comporta diferente a la anterior. No me va a devolver -1 o 1, me va a devolver la diferencia entre ambos códigos. Por ejemplo, vamos a tirar la O aquí. Entonces, T y O. O sea, es mayor, aquí está la diferencia entre la T y la O. Es mayor el del string A. Es un carácter que tiene un código AXI mayor. Vamos a ver qué diferencia me marca. Me está marcando como diferencia 5. ¿Y por qué me está marcando 5 como diferencia? Porque uno tiene la letra O minúscula, que es 111, y el otro tiene la T, que es 116. Entonces la diferencia es de 5 positivo entre el A y el B. Si aquí fuese a la inversa, si yo quitase la O de aquí, el resultado va a ser -5, 5 negativo. Observen, -5. ¿Por qué? Porque ahora la diferencia es hacia atrás. Es de 116 hacia 111, que creo que era el código de la OSI, 111 y 116. Ahora, vamos a hacer el caso anterior que hicimos en la otra función. Aquí voy a colocar una S mayúscula y el otro una S minúscula. Pero primero aquí voy a colocar la O, no el 0, sino va a haber una diferencia muy grande. Entonces, F6. Y hay una diferencia de -32. ¿Por qué 32? Observen que el A tiene una S mayúscula. Aquí está el A, 83, y el B tiene 115. Entonces este es menor. Hay una diferencia negativa de 32. Descomento aquí y comento aquí para continuar. Esa es la diferencia que hay entre estas dos funciones de comparación. Uno va a retornar 0, 1 o -1 dependiendo de que si hay igualdad o una diferencia hacia arriba o hacia abajo, y el otro va a retornar la diferencia numérica entre el código de los caracteres. Función cantidad de caracteres iguales en el inicio de un string, strspn. Tengo aquí una fuente, un string fuente, que le coloqué como contenido sus datos el texto biblioteca string. Y después coloqué aquí un string de comparación, que hay una serie de caracteres. ¿Qué realiza esta función? Él va a comenzar desde aquí, desde el primer carácter, a verificar si en algún lugar del string de comparación está esta letra. Obviamente no está. Entonces me va a imprimir, me va a retornar como valor 0, porque no tiene ningún carácter desde el inicio. Y como ven, desde el inicio son 0, no hay ninguna igualdad. Ahora, si yo aquí voy a cambiar esta H por una B mayúscula y vamos a volver a probar, ahora me tiene que dar otro resultado. Y me dio como resultado 3. ¿Por qué me dio 3 como resultado? Porque él comenzó, vino a la B. ¿Hay B? Sí, una. Vino a la segunda. ¿Hay I? Sí, hay 2. Viene el tercero, ¿hay B minúscula? Sí, 3. Ahí vuelve a la L. ¿Hay L? No. Entonces, tuvo 3 comparaciones, 3 igualdades desde el inicio de ese string.
Vamos ahora a la cantidad de caracteres comparados desde el inicio antes de encontrar una igualdad. Ahora va a ser algo distinto. Va a comenzar desde aquí. ¿Tiene una B mayúscula el texto de comparación? ¿El string comparación? No. Sigue. ¿Tiene una I? No. Sigue. Vamos a ver cómo se comporta. Como resultado me trajo el valor 5. ¿Y por qué me trajo el valor 5? Vamos a ver ahora aquí. Él buscó, ¿hay B mayúscula? No. ¿Hay I mayúscula? ¿I minúscula? No. ¿Hay B minúscula? No, ya van 3. ¿Hay L? No. 4. ¿Hay una I minúscula? No. ¿Hay una O? Sí, hay una O. Entonces, antes de la O hay 5 caracteres que no tuvo una comparación de igualdad. Y por último, vamos a ver la función de conteo, que es muy simple y bastante importante. Es una función bastante utilizada en el lenguaje C cuando se trabaja con string. Lo que realiza es retornarme la cantidad de caracteres, el tamaño de ese string. La cantidad de caracteres que tiene el string son 16 y observen que como resultado me trae el número 16. Yo aquí lo realicé de una manera diferente para que vean que también de esta forma se puede realizar. Ese valor, ese retorno que dan las funciones, no se lo atribuí a una variable, no declaré una variable como en los casos anteriores, que era la variable llamada resultado o cantidad, sino que directamente lo coloqué dentro del comando printf, asignando una variable del tipo numérica, la cual se carga con el resultado de esa función, de la función strlen y entre paréntesis el string que se desea contar. Recordando que todos estos archivos de prueba que se están generando son subidos automáticamente al repositorio de GitHub. Quien lo desee descargar para tenerlo, visualizarlo, compararlo, lo puede hacer accediendo a través del link que les dejo en los comentarios de este video.